Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roy Eduardo Rodríguez Bernal. Soy médico residente de ginecología y obstetricia el segundo año en el Hospital Amazónico de Yaycocha. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante del embarazo, que viene a ser la preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por el incremento de la presión arterial. Este incremento puede generar daño en ciertas partes del cuerpo de la madre y también puede generar algunas complicaciones fetales, es decir, del bebé. Por lo general, la preeclampsia suele aparecer después de las 20 semanas. En la mayoría de las embarazadas, esta aparece al final del embarazo, pero también puede aparecer mucho antes que esto, es decir, cuando el bebé todavía no está listo para salir de la barriguita de la mami y afrontar el nuevo entorno. Por lo tanto, esta prematuridad puede complicar aún más al recién nacido. A nivel mundial, la incidencia o el número de casos de la preeclampsia es de hasta el 4.6%. Es decir, de cada 100 mujeres embarazadas, 4 mujeres pueden tener algún tipo de trastorno hipertensivo del embarazo, es decir, preeclampsia. Entonces, lo importante es reconocer por qué es que nosotros tomamos mucho énfasis en esta enfermedad. A nivel mundial, todavía es una de las causas más importantes de mortalidad materna. Y en el Perú, como podemos observar en el gráfico, tenemos dentro de las tres principales causas de mortalidad materna, desde el 2012 hasta el 2022, hemorragias obstétricas, los trastornos hipertensivos del embarazo, que viene a ser la preeclampsia, y algunas otras causas de muerte materna indirecta. Desde el 2021, bueno, desde el 2020, por la pandemia del COVID, se ha sumado una nueva causa, ¿no? Que viene a ser la infección por el SARS-CoV-2, por el COVID-2019. Pero podemos observar que hasta el año 2022, es decir, hasta este año, hasta la semana 50, podemos ver que la preeclampsia sigue siendo una causa importante de mortalidad materna en el Perú. Es por eso que nosotros incidimos en que se tiene que reconocer cuáles son los síntomas que podría usted estar presentando como mujer embarazada que nos alarmarían de que estamos en este caso. Entonces, ojito a las señales. La idea de esta presentación es reconocer cuáles son las señales y los síntomas de la preeclampsia. Como bien sabemos, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo, es decir, hay presión alta. Pero esto muchas veces no da síntomas. Pero hay veces que sí, y es importante que las conozca. Por ejemplo, un síntoma importante es el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza tiene ciertas características. Por ejemplo, es un dolor de cabeza de inicio reciente. ¿Qué quiere decir? Que antes del embarazo no sufría de dolor de cabeza. O por ejemplo, hay personas que sufren de migraña. En este caso no sería, ¿verdad? Entonces tenemos un dolor de cabeza que es intenso, que ha aparecido recientemente. No durante todo el embarazo, sino recién. Y que no desaparece, como bien dice acá. Es decir, nos permite hacer algunas pruebas con paracetamol y si no se con paracetamol podría ser un caso de preeclampsia. ¿Qué más? También puede generar algunas alteraciones visuales, es decir, cambios en la vista. Por ejemplo, dentro de ellas tenemos vista borrosa. ¿Qué más? Las pacientes refieren que ven lucecitas centellantes. También pueden ver puntos negros o simplemente están un poquito más sensibles a la luz de lo normal. También puede generar algunos problemas para respirar. Esto se debe a que con la preeclampsia se puede acumular líquidos en algunas partes del cuerpo y dentro de ellos también tenemos los pulmones. Entonces, problemas para respirar que nos podrían confundir con algún problema eh, de los pulmoncitos. ¿Qué más? Una señal importante también es el dolor en la parte superior derecha del abdomen o en el hombro. Normalmente este dolor viene a presentarse en la boca del estómago hacia la derecha por debajo de las primeras de las costillas, de las últimas costillas que se pueden tocar. Entonces es un dolor igual de inicio reciente en un paciente o en una gestante que no tenía
antecedentes, por ejemplo, de gastritis o alguna otra enfermedad. ¿Qué más? También puede generar algunos síntomas más alejados e inespecíficos, como por ejemplo las náuseas, ¿no? Que el paciente refiera que se siente mal del estómago, puede presentar vómitos o también puede presentar mareos. Otro, como les decía, de los síntomas que son un poquito más alejados, es decir, menos específicos de la preeclampsia, pero que también hay que reconocerlos, son el aumento del peso repentino y la hinchazón de las piernas. Actualmente, tanto el aumento del peso como la hinchazón no se consideran señales de alarma, pero si es de inicio brusco, si se da cuenta que ha subido mucho de peso en las últimas semanas, por ahí algunas biografías nos dicen 500 gramos en más de una semana, o la hinchazón de las piernas, ¿no? Que aparece por lo general en la cara y en las manos, hay que acudir a un centro de salud. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pues como les decía, muchas de estas señales son malestares comunes que se pueden presentar en un embarazo normal también. Pero es importante acudir a un centro de salud para que, para que sea el personal de salud quien identifique si es que estamos ante un caso de presión alta y que estas señales nos estén indicando que estamos ante un caso de preeclampsia. Entonces, aunque usted solamente tenga una señal o uno de estos síntomas, tiene que llamar de inmediato al personal de salud o acudir al centro de salud más cercano. Sabemos que durante la pandemia COVID se ha tenido problemas para la movilización y llegar a tiempo a un centro de salud, pero tenemos que hacerlo. Eso sería todo. Espero que la pequeña exposición les haya servido. Muchas gracias.